Trabajo Social en Acción México. Te invitamos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas: Facebook, YouTube, Instagram y radio por internet en Anesma Radio. Y recuerda darle like a todas nuestras publicaciones y compartir. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Siempre unidos, siempre fuertes. Anesma Radio. Conectando contigo. Buenas noches, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a una misión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Mi nombre es René Álvarez. Es un gusto estar transmitiendo para México todo el mundo en compañía de mi amigo y colega Ciro López. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Y cabe mencionar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Tema de hoy, trabajo social y su relación con derechos humanos y la Agenda 2030. Acompáñenos a conocer más de nuestra invitada del día de hoy. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Buenas tardes. Mi nombre es Itzayana Borgúa y soy egresada de la licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. Cuento con un diplomado en gestión de procesos culturales para la construcción de la paz y la memoria, avalado por el Centro Cultural de España en México, y me encuentro cursando otro sobre derechos humanos en la práctica. También he tomado algunos cursos y talleres sobre derechos humanos de personas privadas de la libertad, sistema de justicia penal, peritaje social y criminología. Como parte de mi experiencia profesional, puedo destacar que actualmente presido al colectivo Derechos Sin Barreras, impulsado por el movimiento Nosotros, que trabaja para erradicar el problema de inseguridad que enfrenta nuestro país desde una tríada, es decir, desde la prevención social de la violencia y la delincuencia, la atención a personas privadas de la libertad, específicamente las que se encuentran por medida cautelar de prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa, y la atención de las personas que se encuentran por cumplir su sentencia para coadyuvar en su reinserción social. También he participado en algunas organizaciones civiles como voluntaria y como activista. Me he desempeñado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y como asesora parlamentaria en tema de derechos humanos en el Senado de la República.
Actualmente soy delegada nacional de la Agenda 2030 por la ISDSN Youth México, red global auspiciada por las Naciones Unidas. También en septiembre de 2019 me otorgaron la Presea Youth Award de la Agenda 2030 y el primer mérito estatal al trabajo social mexiquense 2019 en la categoría de derechos humanos. He escrito y publicado algunos artículos, he sido conferencista, ponente y moderadora de algunos foros en temas de derechos humanos y personas privadas de la libertad. Considero que la forma en la que puedo aportar al trabajo social es desde Derechos Sin Barreras, donde trabajamos para erradicar uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país, que es el tema de inseguridad. Dado que el objeto de intervención de nuestra disciplina son las problemáticas y necesidades sociales. Actualmente nuestra intervención se enfoca a las personas que se encuentran privadas de la libertad por prisión preventiva oficiosa, y esta medida cautelar es una problemática porque vulnera los derechos humanos. Desafortunadamente vivimos en un país en el que se generan detenciones arbitrarias y se fabrican delitos. Y la medida cautelar de prisión preventiva se usa indiscriminadamente y es una de las primeras causas que genera sobrepoblación dentro de las prisiones. Aunado a esto, en junio del año en curso elaboramos un foro a través de Zoom en donde nos acompañó la senadora Patricia Mercado y la senadora Indira Kempis, así como otras organizaciones civiles, en donde presentamos la iniciativa con proyecto de decreto elaborada desde la Coordinación de Trabajo Social y desde su servidora. Y esta iniciativa con proyecto de decreto pretende reformar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional con la finalidad de derogar la prisión preventiva oficiosa. Además, en 2018 elaboré la investigación Tratados Internacionales y Derechos de las Niñas y los Niños que nacen y viven en prisión en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Considero que al erradicar o trabajar por erradicar las problemáticas sociales, de trabajar por disminuir las necesidades de las personas, estamos en consecuencia aportando al trabajo social. Estamos tratando de garantizar sus derechos humanos y el goce o disfrute de ellos en las comunidades más vulnerables, ya que también trabajamos en la prevención social de la violencia y la delincuencia a través de una escuela itinerante que lleva el mismo tema, la prevención social de la violencia y la delincuencia, con niñas y niños, adolescentes y mujeres y hombres que viven en contextos de violencia y específicamente lo que nosotros tratamos es de generar comunidad, de llevar la cultura de la paz, cultura de la legalidad, la capacitación de sus derechos humanos, y esta escuela cuenta con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Centro de Atención para Adicciones de Chimalhuacán y el Senado de la República y algunas otras instituciones importantes. Continuamos aquí en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Se encuentra con nosotros Itzayana Burgua. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, René, muchísimas gracias siempre por el amor el cariño que siempre le das a Derechos Sin Barreras, por este espacio tan bonito de nuestra disciplina. Muchas gracias, Itzayana. Itzayana, egresada de la licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, presidenta del colectivo Derechos Sin Barreras, embajadora nacional de la Agenda 2030 por la Red de Soluciones de Desarrollo Sustentable. Es una red global auspiciada por las Naciones Unidas, ¿cierto? Así es. Vamos aquí a conocerte un poquito más. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste estudiar trabajo social? Uy, siempre digo que es la pregunta del millón. Pues hay toda una historia detrás de ello. Desde pequeña recuerdo que quería estudiar Derecho. Después ciertas circunstancias y experiencias me llevaron a querer estudiar Ciencias Forenses.
y después, digamos, no pude seguir estudiando ciencias forenses, entonces me tuve que ver en la necesidad de buscar, digamos, otro camino que de alguna manera me hiciera trabajar también con las prisiones, con las personas privadas de la libertad. Y pues un profesor me comentó que podía seguir estudiando, o más bien lograr lo que yo quería hacer a través del trabajo social. Entonces fue que decidí estudiar trabajo social. Ok. Itzayana, vimos que estudiaste en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Algún profesor o profesora que te haya dejado huellas durante tu estancia académica? Pues considero que todas las personas que se cruzan en tu camino son maestras y maestros de vida. Entonces considero que todos mis profesores me enseñaron desde lo profesional hasta lo humano. Pero especialmente aprendí mucho y recuerdo mucho a mis profesores, al doctor Miguel, que incluso estuvo aquí, que es el coordinador Miguel, de la licenciatura. Saludos, Miguel. Saludos, maestro. Y al maestro Centeno, al maestro Irving, al maestro Moisés Romero, que no era necesariamente de trabajo social, sino era de comunicación, una materia que se llamaba comunicación. Y especialmente hay dos profesores a los que llevo, digamos, en mi corazón, que se llaman el maestro Ceguera y la maestra Josefina. Les aprendí muchísimo. El maestro Ceguera nos daba la materia de historia del trabajo social y la maestra, doctora Josefina nos impartía la materia de política pública. Muy bien. Pues la UAM está formando muy buenos colegas, Cabe mencionar que Itzayana tiene poquito que egresó de la licenciatura en trabajo social y, como pudieron ver, ha hecho muchísimas cosas. Es muy importante eso para motivación de otros colegas que están realizando ahorita sus estudios, están haciendo servicio social, prácticas. En este caso yo conocí a Itzayana en el Senado de la República, ¿verdad? Sí nos conocimos a través hiciste un evento del colectivo Derechos Sin Barreras. Entonces, la verdad yo quedé fascinado con el trabajo que está realizando y pues qué sorpresa me doy que, pues bueno, yo pensé que la compañera ya hasta maestría tenía y no, es muy buena formación que has tenido. Muchísimas gracias. Uh-huh. Ok, Itzayana, para entrar un poquito en materia, ¿de dónde surgió tu pasión por trabajar por los derechos humanos y la Agenda 2030? Pues de los derechos humanos, desde pequeña siempre he tenido un espíritu porque me dan, no sé, mucho coraje las injusticias. Y debo admitir que me metí en muchos problemas por defender a mis compañeritos en la primaria, incluso por meterme en problemas que ni eran míos. Entonces, pues creo que cuando tú naces para defender los derechos humanos, justo se nace con ese espíritu, ¿no? O incluso muchos lo aprenden a través de, no sé, de alguna vulneración de derechos humanos que pues sí, de la que fueron testigos o de la que vivieron. Pero también durante la preparatoria conocí a chicos que iban a las marchas, por ejemplo, del 2 de octubre, y entonces como el conociendo, leyendo un poco más sobre esto, sobre llegar a leer a Che Guevara. La verdad es que una de mis inspiraciones fue Che Guevara, y siempre, ¿no?, con ese espíritu revolucionario de sí, hasta la victoria siempre. Entonces creo que desde ahí también todo el imaginario, mi contexto también influyó en decir que pues basta, ¿no?, con las violaciones a nuestros derechos humanos. Y la Agenda 2030 fue recientemente, la verdad es que ni en la licenciatura, ni en la primaria, ni porque ya tienen un buen de años existiendo los objetivos de desarrollo del milenio y posterior a ello los objetivos de desarrollo sostenible, jamás nos dieron una materia o una clase sobre ello. Pero el año pasado un amigo, mi amigo Julio, que justo también trabaja en organizaciones civiles, amigo, te mando un saludo, mañana es tu cumpleaños, y él me invitó a participar en una convocatoria donde justo era de la ISDIESEN del desarrollo sostenible, y me dijo, pues
mete el proyecto de Derechos sin Barreras y porque tú estás trabajando bajo este objetivo, ¿no? Y no te das cuenta. Y dije, pues sí, vamos a ver qué pasa. Y ya, sí, justo el proyecto les gustó y primero se volvió el proyecto representante del objetivo número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y de ahí me nombraron delegada nacional de ese objetivo, y ya hasta mayo de este año me nombraron delegada nacional de la Agenda 2030 porque seguimos capacitándonos, seguimos trabajando sobre los objetivos del desarrollo sostenible también a través de Derechos sin Barreras. Okay. Muy bien. Hemos mencionado mucho a Derechos sin Barreras. Menciónanos cómo surgió y qué es Derechos sin Barreras. Derechos sin Barreras es justo un colectivo que trabaja por erradicar el problema de inseguridad que enfrenta nuestro país, igual como ya lo vieron en el videoclip, a través de una tríada que es justo la prevención social de la violencia y la delincuencia, la atención a personas privadas de la libertad, específicamente las que se hallan por medida cautelar de prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa. Y ahorita estamos incubando un proyecto que tiene que ver con la reinserción laboral de personas que ya están por cumplir su sentencia. Y Derechos sin Barreras tiene que ver un poco también del por qué estudié trabajo social. Digamos que mi familia sufrió muchas pérdidas violentas, asesinatos de muchos familiares muy queridos. Entonces, más que tal vez odiar o, no sé, guardar rencor a aquellas personas que tanto daño le hicieron a mi familia, quise ver como la otra, como quien dice, la otra cara de la moneda, ¿no? Quería preguntarme por qué estas personas hacen lo que hacen, de tratar de que dejen, pues justo de asesinar y de lastimar a las personas. Quería hacer algo al respecto, entonces me empecé a involucrar en los temas de personas privadas de la libertad. También por ello la aspiración de estudiar ciencias forenses, criminología específicamente. Y pues, después de eso, llegué al Museo de Memoria y Tolerancia y había una campaña sobre maternidad en prisión. Yo no sabía que existía la maternidad en prisión hasta que me di cuenta con esa campaña, y esa campaña consistía en recabar víveres y juguetes para las niñas y los niños que nacen y viven específicamente en el centro de Santa Marta, Catitla. Y pues ahí conocí un poco de esto. Ya después presenté mis papeles en la universidad para hacer una estancia de investigación en la Benemérita de Puebla, que fue en el 2018. Ahí en la Benemérita de Puebla hice la investigación sobre tratados internacionales y derechos de las niñas y los niños, dado que su contexto pues es de violencia. Entonces yo quería saber cuáles eran todo este marco jurídico que permitía que los niños viven y vivieran ahí. Entonces con esto me empecé a involucrar un poquito más en el tema del ámbito penitenciario, y ya justo en el 2018 había una convocatoria de la CNDH en conjunto con el movimiento Nosotros. En la postulación ingresé a esta investigación, mi proyecto quedó, y de ahí el movimiento Nosotros lo que hace es construir colectivos para la exigencia colectiva de derechos humanos. Entonces, por ello mencionaba que el colectivo de Derechos sin Barreras está impulsado por el movimiento Nosotros, y es así como, a grandes rasgos, como surge Derechos sin Barreras. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de Derechos sin Barreras? El principal es disminuir el problema de inseguridad que enfrentamos todas y todos los días, y en consecuencia también la prevención social de la violencia y la delincuencia. En Derechos sin Barreras entendemos que si erradicamos o enfrentamos el problema de la violencia, vamos en consecuencia a disminuir la población que pueda ingresar a las prisiones, y también el desestigmatizar las razones por las que las personas ingresan a las prisiones, y estas razones son motivadas por el contexto de vulneración a nuestros derechos humanos, de desigualdad, de pobreza extrema, y porque también son personas que vienen de contextos vulnerables, y también muchos de ellos están privados de la libertad injustamente. Entonces, en Derechos sin Barreras también estamos convencidas y convencidos de que si todas y todos nos involucramos en el proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad, muchas personas van a dejar el círculo delictivo, porque entonces van a encontrar en nosotros un apoyo y por ende una segunda oportunidad. Claro.
cuéntanos a qué retos te has enfrentado desde Derecho Sin Barreras. El principal y más grande es el estigma social hacia las personas privadas de la libertad. Y claro, hay razones muy fundamentadas en el dolor, hay mucho estigma respecto a que son criminales y que no merecen una segunda oportunidad. Ese es el reto más grande, porque tú puedes trabajar como organización civil o social dentro de las prisiones, y también, digamos, las personas que están dentro de las prisiones, digamos, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, quienes son parte del comité interdisciplinario, pueden hacer mucho, pero ya cuando estas personas salen, pues se topan, se enfrentan a que no está bien definido qué es la reinserción social después de la prisión, ¿no? Cuáles son los servicios penitenciarios a los que pueden acceder. Ese es uno de los retos más grandes. Afortunadamente, gracias al movimiento nosotros, también pudimos acceder a un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que nos permite el ingreso a todos los centros penitenciarios del Estado de México. Y considero que por parte de las organizaciones e instituciones hemos tenido muy buena respuesta, y creo que sí, el estigma es sobre todo el primer problema al que nos hemos enfrentado. Muy bien, Okay. Sayana. Pues muy importantes estas experiencias que has recabado, y como lo había señalado, pues a muy corto tiempo de haber, estando dentro de la licenciatura, y pues en este tiempo que también ha estado como egresada, pues creo que es de motivación también para otros colegas realizar cosas extracurriculares de lo que estamos realizando en la academia. Vamos a un pequeño corte, les invitamos a revisar preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. La Declaración Universal de Derechos Humanos, conocida también como la Carta Magna de la Humanidad, fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por tal motivo, cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, a fin de fortalecer los principios que recoge dicha declaración, donde se establece que todas y todos tenemos derechos y libertades, sin distinción de raza, sexo, religión, opinión política, posición económica o cualquier otra condición. La declaración contiene 30 artículos divididos en distintos tipos de derechos, como derechos de carácter personal, relación entre el individuo y la comunidad, derechos de pensamiento, derechos económicos, sociales y culturales. Esta conmemoración nos brinda la oportunidad de renovar el espíritu de lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad, así como de movilizarnos contra antiguos desafíos como son la pobreza, la desigualdad, la violencia, la exclusión y la discriminación. Desde la CNDH, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en apego a la Declaración Universal, con la intención de mantener la vigencia de su espíritu y que su aplicación se materialice en cada una de nuestras acciones. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresamos, estamos aquí con Itzayana, algunos comentarios de las personas que nos ven. Eli Evangelista, muchas felicidades a la querida Itza, toda una realidad en el trabajo social mexicano, joven egresada de una de las más importantes instituciones de formación de nuevas generaciones de trabajo social, la UAM Chimalhuacán. Wendy Loli, lo está viendo. Nelly, muchos colectivos en México trabajan proyectos de investigación e implementación de programas, comunidades en especial, porque tienen la visión asertiva de los derechos humanos. Felicidades. Vargas Mile, buenas noches, estimadas, muy buena experiencia como trabajadora social. Aquí no tiene como el nombre como tal, lo pone en japonés, chino. Existen diversas formas de hablar de los derechos humanos. Yo soy tanatóloga con especialidad en cuidados paliativos y trabajo con pacientes terminales que tienen derecho a morir con dignidad, con amor y alrededor de sus familiares. Muy cierto, sí. Laura Rodríguez, licenciada en Sayana, gusto de saludarle. Es un placer escucharla con gran entusiasmo y energía como siempre. Elisa Gars, bonita tarde, es motivante escuchar todos sus logros. Ojalá se pueda derogar o modificar el artículo de presión preventiva por todas las injusticias. Ok, Julie,
Dice, ¿cómo trabajan ustedes para reivindicar a una persona que ya está en libertad después de hacer una sentencia? Bueno, ahí como comentaba, en la tercera parte de la reinserción laboral, ahorita estamos incubando un proyecto que justo tiene que ver con que las personas puedan tener empleo después de que ya cumplieron la sentencia. En este momento solamente nos enfocamos con las personas que se encuentran privadas de la libertad por medida cautelar de prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa. Okay. Solach, excelente. Hablar el día de hoy de derechos humanos es muy complejo. En la actualidad México ha rebasado la teoría. Yo tengo una pregunta, ¿hasta qué punto se tiene intervención en esta problemática de derechos de personas reclusas en relación a la convivencia con sus hijos, si hablamos del programa que menciona de madres reclusas? Bien, dentro de las prisiones, bueno, hay organizaciones que están trabajando con mujeres específicamente y con niñas y niños. No entiendo muy bien, bueno, la pregunta, no sé si me puedes hacer. Yo tengo una pregunta, ¿hasta qué punto se tiene intervención en esta problemática de derechos de personas reclusas en relación a la convivencia con sus hijos, si hablamos del programa que menciona de madres reclusas? Ah, ok. Bien, como organizaciones civiles, lo único que podemos hacer es que las niñas y los niños puedan tener una mejor calidad de vida, o que bien sea respetada su dignidad humana a través de proyectos de, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre, de estimulación temprana. Ya que los niños solamente están hasta los 3 años, así lo dice la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 16, y solamente es eso. Podemos llevar incluso talleres sobre orientación para madres de familia, bueno, en este caso pues las madres que están en prisión, sobre cómo deben de cuidar a sus hijos. Desafortunadamente, ahí el campo de nuestra intervención no es mucho. Bueno, desde Derechos Sin Barreras no estamos trabajando esa parte, la reitero. Sin embargo, sí hay organizaciones que lo trabajan y que lo abordan muy bien, que incluso pueden consultar sus redes sociales. Entre ellas está Reinserta y la Cana AC, que trabaja con mujeres privadas de la libertad. Muy bien, que es un tema muy difícil, pero también puede ser un tema de explorar, ¿no? De intervención a los colegas. Igualmente la colega Solach, felicidades a mi querida colega, soy orgullosa egresada de la UAM Chemalhuacán, primera generación de trabajo social. Ya te están siguiendo. Gracias. Colegas de por allá. ¿Algún otro comentario, Ciro? Por ahí. Jacqueline Loli, excelente labor que realiza, es una población abandonada que requiere atención. Charo Jara, ¿pudieras ampliar sobre los servicios postpenales con el beneficio de localización y rastreo de las personas privadas de la libertad en proceso de reinserción social? No sé si se refiere a quienes ya están a quienes van a ser liberadas por la Ley de Amnistía o por la Ley Nacional de Ejecución Penal. No sé si pueda precisar un poquito la pregunta, por favor. Natalie Morales, saludos de Veracruz, excelente. Daniel López Castro, excelente tema, felicidades. Pues bueno, ahí están comentarios, vayan haciendo sus preguntas, alguna duda que tengan con respecto a tema de derechos humanos y Agenda 2030, y pues la entrando en materia como tal. ¿Cuál es la relación entre derechos humanos y la intervención del trabajo social, estimada Itzayana? Bien, pues comenzaré por conceptualizar qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos son los derechos inherentes a todas las personas por el solo hecho de existir, según las Naciones Unidas, pero este término puede quedar muy ambiguo. Entonces, si nos remitimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indica que los derechos humanos son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. La prerrogativa proviene de una palabra en latín que significa privilegio o gracia, y en este sentido se supondría que los derechos humanos deberían ser privilegios que nos confieren por el solo hecho de ser personas, y que justo están sustentados o deberían estar sustentados en la dignidad humana. Y de una manera muy particular, y también lo dice Amnistía, que los derechos humanos son conquistas históricas, pero a ello yo le agregaría que también son conquistas históricas por lo siguiente. Desafortunadamente, los líderes de las Naciones Unidas, claro, después de 1948, cuando se proclama la Carta de las Naciones Unidas, los líderes aprueban se comprometen a cumplir y a respetar los 30 derechos que en ella contiene, pero eso no basta.
Y entonces, digamos, lo comento porque han sido necesarios realizar convenios, protocolos para la efectiva garantía de los derechos humanos, pero tampoco ha sido suficiente. En México al menos se ha necesitado legislar leyes para poder dar garantía a nuestros derechos. Entonces, bueno, justo por ello son conquistas, porque los movimientos sociales, las marchas y todo lo que se hace referente a exigir que se garanticen nuestros derechos y que se reconozcan, eso hace que justo sea una construcción también histórica. Porque tal vez lo que ayer no era una necesidad, hoy lo es. Por ejemplo, lo vemos con las mujeres que sufrieron violaciones y que exigen que sea necesario el derecho al aborto. Por ejemplo, la ley Olimpia también, ¿no? Que anteriormente no era una necesidad, pero justo por no respetar la dignidad humana, pues ha sido necesario a que esta iniciativa se lleve después de que proviene de un caso, de Olimpia, en donde publican sus fotografías, donde hacen doxing con su contenido íntimo y justo ahora, ¿no? Es parte de esta conquista y construcción histórica. Y justo para mí ahora la Carta de las Naciones Unidas pues es solamente una utopía, ¿no? A la que todas las naciones, todas las personas pretendemos llegar. Y por otro lado tenemos que el trabajo social es una disciplina y profesión con una metodología de intervención que contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales a través de los sujetos y el desarrollo social. En materia de derechos humanos no me atrevería a decir que son sujetos, puesto que incluso el artículo 1 constitucional, el cambio en el segundo párrafo, después de la reforma del 10 de junio de 2011, cambió el término individuos por personas, esto para dar igualdad a las mujeres y los hombres ante la ley. También porque hay niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas de la tercera edad, así como personas de la comunidad LGBTIQA+, que también son poseedores de derechos humanos, o deberían de ser poseedores de derechos humanos. Y justo, digamos, el objeto de intervención del trabajo social está en las problemáticas y necesidades sociales. Y cuando hay una vulneración de derechos humanos, esta proviene justo, o más bien hace que se generen estas necesidades y problemáticas sociales. Y al ser estas problemáticas y necesidades sociales, es justo ahí donde se encuentra la relación de los derechos humanos y del trabajo social. Esto porque, bueno, cuando nosotros, no sé, tal vez hagamos intervención con personas en situación de calle, primero hacemos una investigación y nos damos cuenta que estas personas no tienen reconocido el derecho a la identidad, ahí ya está la necesidad. Y la necesidad, y bueno, justo nuestra intervención es hacer gestión, hacer que esta persona tenga derecho a la identidad jurídica. Que tenga, por supuesto, derecho a una acta de nacimiento y en consecuencia esta acta de nacimiento o el garantizar el derecho a la identidad permitirá que esta persona tenga acceso a la educación, a la salud y demás, ¿no? Esto por el principio de interdependencia que tienen los derechos humanos. Y justo ahí es donde se encuentra la relación del trabajo social con los derechos humanos. Ok. ¿Y cuál sería el papel de trabajo social en esta red de soluciones de desarrollo sustentable de la cual eres embajadora? ¿Cuál es el papel del trabajo social? Pues, y bueno, voy a contextualizar de manera muy general cómo surge la Agenda 2030 para quienes no estén muy inmersos en el tema puedan conocer un poquito más. Pues bueno, después de la Declaración de las Naciones Unidas, que fue justo aprobada en 1948, que se proclamó para preservar la paz entre las naciones y garantizar los derechos humanos y respetar la dignidad humana, pues no fue suficiente para poner alto a todas las problemáticas que emergieron y que emergieron después de todos esos años, ¿no? Y durante todos estos años. Y fue justo el secretario general Boutros Ghali, que fue secretario general de las Naciones Unidas durante 1992 a 1996, quien llamó a todos los líderes mundiales a realizar una cumbre internacional para debatir cuál iba a ser la nueva ruta de las Naciones Unidas. Esto queda como antecedente y después Kofi Annan, que fue el secretario general durante 1998 al 2000, la Asamblea General emitió una resolución, la resolución
52/12A, y en el apartado I habla sobre cambios a más largo plazo y le piden que realice una serie de propuestas para realizar la cumbre del milenio o un foro del milenio. Después ya en la resolución 53.202 pone fecha para lo que sería la agenda la cumbre del milenio, en donde se iban a debatir todos estos temas que posteriormente ya en la resolución 54.254 se dice que la fecha va a ser del 6 al 8 de diciembre del 2000 en Nueva York. Hago mención de las resoluciones para que después las puedan consultar, claro. Y porque ahí viene más explicado todo esto. Y bueno, ya en esta cumbre se debatieron los problemas que para Boutros Ghali ya habían, digamos, sido foco de atención. Y entre ellos era la mortalidad, la hambruna, la pobreza extrema, y los problemas derivados mejor dicho, que tenían que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente. Y entonces el 8 de diciembre los líderes mundiales proclaman la declaración del milenio de las Naciones Unidas. Y bajo las palabras que la proclaman a mí me encantan, y más o menos decían: para un futuro común, para una común humanidad en toda su diversidad. Y esta no es solamente como una frase ya, sino hay que entender el fondo. Y ellos entendían que para llegar al alcance de esos objetivos de desarrollo del milenio estaba en primer lugar el respeto de la dignidad y de los derechos humanos, que yo como nación y como líder mundial tenía que entender que las otras personas tienen una ideología y creencias muy distintas a las mías, que son tal vez de comunidades indígenas, de pueblos originarios, y que yo debo de respetar esa identidad para que estas personas pudieran, en consecuencia, se pudieran respetar sus derechos humanos y asimismo pues llegar al alcance de los objetivos del milenio. Después de esto se realizan varias cumbres para debatir los logros y alcances de los 8 objetivos del desarrollo del milenio. Y ya una de las más importantes fue en el 2012, que se elaboró en Río de Janeiro y que se llamaba Cumbre más 20, el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En esta participan varios actores a través de una consulta online y por otras plataformas, en donde representantes del sector privado, organizaciones civiles, académicos y profesores fueron protagonistas de lo que hoy llamamos Agenda 2030 u Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces ya fue en el 2014 cuando presentaron la Agenda 2030 y en el 25 de septiembre del 2015 se aprueba esta agenda para el desarrollo sostenible y que entra en vigor el 1 de enero del 2016. En ese entonces ya era secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, y Ban Ki-moon los 17 objetivos del desarrollo sostenible los agrupa en las 5 P para el desarrollo sostenible, que son personas, prosperidad, planeta, paz y partnership. Entonces, antes de entender, digamos, cuál es la vinculación entre Agenda 2030 y trabajo social, es preciso entender cuál es la relación que guardan los derechos humanos con la Agenda 2030. Y la relación que guarda una con otra es que la Agenda 2030 es un plan sí claro de acción para el desarrollo sostenible, pero también refleja las consecuencias de haber vulnerado los derechos humanos y de no garantizarlos, y que de ellos se desprendan todas estas necesidades. Y una de las preocupaciones más apremiantes dentro de esta Agenda 2030 es el cambio climático. Hay un ejemplo muy padre, que a mí me gusta, que se llama, incluso lo pueden encontrar, se llama Los 5 segundos que cambiaron al mundo. Y en ella dice que, digamos que el planeta tiene 4.500 millones de años. Y la vida del ser humano en la Tierra es de 2.700 millones de años. Entonces, si hacemos una comparación, digamos, que el planeta tiene 24 horas de vida, ¿cuánto sería la vida de las personas en la Tierra? ¿Cuánto crees que sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto tiempo crees que llevaríamos el ser humano en la Tierra? Casi nada, ¿no? Exacto. La vida del ser humano sería apenas 5 segundos. Y en estos 5 segundos nos encargamos de hacer todo el desastre del cambio climático y todo lo que tenga que ver con el cambio climático. Y esa reflexión a mí me impactó. Dije, no inventes, en 5 segundos hemos hecho de esto, de nuestra flora, de nuestra fauna, de todos nuestros recursos
el caos que hemos hecho es preocupante. Pero por otro lado también está la paz, la justicia y las instituciones sólidas, en donde uno de los problemas más grandes socialmente es la corrupción, y sobre todo en nuestro país. Y a través de esta Agenda 2030 se le pide a las naciones que ser más transparentes respecto a qué están haciendo con los recursos, con los programas, cuánto están impactando, ¿no? Porque así, claro, esta agenda es mundial, pero también tiene un enfoque nacional y cada nación tiene que adoptarla de acuerdo a sus recursos y a sus y de acuerdo a las problemáticas más grandes que tengan esas naciones. Y ya, bueno, la relación específicamente que guardan los derechos humanos y la Agenda 2030 es que, como sabemos, los derechos humanos se agrupan en 3 generaciones. En la primera son civiles políticos, la segunda son sociales culturales, en la tercera tiene que ver con la paz, la justicia, los derechos a un medio ambiente sano o el desarrollo sostenible. Y es justo ahí, ¿no?, donde se encuentra. Igual en la 5P, que ya mencionaba, que grupó Ban Ki-moon, pues ahí nos dice que, claro, sí, la Agenda 2030 es cómo vas a solucionar y cómo vas a alcanzar que también se garanticen los derechos humanos, pero también es entender que la paz, bueno, dice el PNUD, que el objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, es el objetivo habilitador del desarrollo sostenible. Y sin él, los otros objetivos no se pueden sostener. Entonces, bueno, es justo esta relación, ¿no?, de que, claro, es un plan, pero son las respuestas a aquellas necesidades. Y justo estas necesidades y problemáticas sociales también tienen que ver con el objeto de intervención del trabajo social. Ahora más que nunca, los trabajadores sociales tenemos la necesidad y la urgencia de capacitarnos en el tema de la Agenda 2030. Hay quienes, claro, critican a las Naciones Unidas y critican la Agenda 2030, pero en la que la criticamos hay una realidad, y esa realidad es que el cambio climático nos está afectando a todos. Ya en agosto se declaró el último día en que, bueno, se declaró el día en cuando se acaban los recursos para todas las personas en el mundo. Nos estamos excediendo y esa es una problemática de cómo ahora el trabajo social en el trabajo social comunitario hace que las comunidades sean sostenibles, y también con apego a los derechos humanos, de que se capaciten. Claro, tal vez no nos vamos a aprender los 77 protocolos, convenios que existen, ni las casi 315 leyes que existen, pero sí es necesario que nos capacitemos. Exacto, y empezar todas nuestras intervenciones dándole un fundamento en cuestión de los derechos humanos y la Agenda 2030. Itzayana, muchas gracias por este marco de referencia que nos das. Nosotros estábamos así yo creo que igual nuestro auditorio, como lo pueden ver, pues una experta en estos temas. Muchísimas gracias, Itzayana. Y bueno, yo creo que muchos también se preguntarán, pues, la Agenda 2030, estos objetivos, los derechos humanos, se plasman muy bonito en el papel, pero ya en la realidad, pues es otra cosa. Tú mencionabas la corrupción. ¿Crees que la corrupción esté matando toda esta construcción que se da pues, en cuestión de derechos humanos y la Agenda 2030? Sí, por supuesto. Y no solo eso, sino el desconocimiento de nuestros derechos humanos. La corrupción, en primer lugar, es uno de los grandes problemas que enfrentan nuestro sistema penitenciario y nuestras cárceles. Y la corrupción justo es la que impide que a veces los recursos que están destinados a través de las políticas públicas lleguen a sus derechohabientes. Y justo ahí, y es que también es una relación de cuánto conozco mis derechos y cuánto exijo que se hagan valer esos derechos. De acuerdo con una investigación que hizo la Comisión Ejecutiva de Víctimas en conjunto con el Centro de Estudios Jurídicos, Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el 2015 decía que solo el 0.9% de la población a nivel nacional conocía mucho sobre sus derechos humanos. Entre ese mucho pues están organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y abogados. Las demás personas, ¿en dónde quedamos? ¿Cuánto conocemos de nuestros derechos humanos? Vamos a hacer instituciones sólidas y vamos a desde el campo de lo social, de lo personal, vamos a impedir que este problema siga creciendo si nos capacitamos en derechos humanos. Por eso también la urgencia de que el trabajo social se capacite en temas de derechos humanos, porque, bueno, Ezequiel Anderek igual nos dice que hay ciertas áreas de intervención en donde están vivienda, salud, educación, desarrollo social, seguridad social. Y justo ahí en esas mismas áreas nos está diciendo que tiene que ver con un derecho, con lo social y que mi intervención y mis funciones como trabajador social van a hacer que ese derecho sea protegido y garantizado. Entonces, pues justo yo exhorto a todos mis colegas
que se capaciten en temas de derechos humanos. Al trabajar en lo social es indispensable que en primer lugar conozcamos nuestros derechos y Exacto. para seguir trabajando con las comunidades, porque cuando las personas conocen sus derechos y se reconocen como poseedores de ellos y saben en qué instituciones pedir o exigir que se garanticen, la verdad es que también lograríamos que justo eso, ¿no? Nuestras instituciones sean sólidas, porque entonces pondríamos a los funcionarios a trabajar y ya haríamos de nuestra sociedad una sociedad más reflexiva, más crítica respecto a sus derechos humanos. Claro, si bien la Agenda 2030 nos dice que todos tenemos que participar, todos tenemos que abonar al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, cada uno tiene que ser como su partecita, ¿no? Desde no usar los popotes, por ejemplo, una pequeña condición que podemos tomar para que de alguna manera contribuir a que se cumplan estos objetivos. Sin embargo, viene aquí la pandemia, ¿no? Y entonces, ¿cómo afectó de alguna manera el cumplimiento de estos objetivos? Demasiado. Por ejemplo, hay el artículo, perdón, ya estoy confundiendo derechos humanos. El objetivo número 4 del desarrollo sostenible, que es educación de calidad. Pues ahí hay mucho que hacer, ¿no? Prácticamente no quiero hacer, que pareciera que estoy demeritando todos los logros que organizaciones civiles y colegas han hecho en cuanto a la educación, pero hay que aceptar que también nos hizo retroceder muchísimo, porque si bien el artículo 6º constitucional dice que todos tenemos derecho a la tecnología, a tener banda ancha o internet, y entonces, ¿qué está haciendo el Estado en este momento? ¿Qué están haciendo la parte, pues sí, nuestros funcionarios públicos competentes en la materia respecto a ello? Entonces, siempre en consecuencia, esta educación de calidad no se garantiza en estos momentos. Pues, el retroceso va a seguir y va a seguir y va a seguir en comparación con otras naciones. Entonces, pero también, ¿no? Hay como todo un reto, porque claro, tal vez tú como trabajador social tienes toda la iniciativa de seguir trabajando con respecto a alfabetizar a las personas, de que desde las organizaciones civiles, de que niños, niñas tengan acceso a una computadora, al internet, cuando tal vez en comunidades ni siquiera llega el internet. Entonces, es todo un reto. Por supuesto que sí, retrocedemos demasiado. Sobre todo en un momento en donde importa más un avión presidencial que nuestra propia educación. Pues ahí están, son varios retos que nos está colocando Itzayana a la luz, a nuestra profesión, y fundamental capacitarnos en esto. O sea, si nosotros somos los profesionales en realizar este cambio social, en realizar este catalizador de procesos sociales en beneficio de la sociedad, pues tenemos que tener muy en claro cuáles son estos derechos que tenemos cada una de las personas, y también lo que se está emanando de Naciones Unidas con respecto a la Agenda 2030, que bueno, es integral, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible. Justo, sí. Vamos a algunos comentarios, ya los últimos comentarios, se nos está acabando el tiempo. Yuli Colmanares, así René Álvarez, la corrupción aplasta todo el trabajo de la Agenda 2030. Elia Oralia Ruiz, excelente información. Abdías Baltasar, saludos René Álvarez, felicidades por esta iniciativa muy interesante y fructífera, muchas gracias. Gabriela Josefina, gracias por los aportes brindados. Jacqueline Loli, bien hecha la exhortación, es fundamental que nuestra profesión esté empoderada en este tema. Griselda Roth, definitivamente saber, conocer, reconocer, defender, ejercer y exigir los derechos humanos es fundamental. ¿Algunos otros que tengas por ahí, estimado? Jacqueline Loli dice, definitivamente la corrupción, y aún más en esta pandemia, se refería a la afectación como tal. Muchas familias no pueden acceder a conocer el estado de los internos. Rosalinda Uchija, licenciada Itzayana, muchas felicidades. Frederic, gracias René Álvarez, Ciro López. Griselda Roth, definitivamente saber, conocer, reconocer, defender, ejercer, exigir derechos humanos es fundamental. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo o qué deberíamos estar haciendo por los derechos humanos?
los retos son muchos. El principal es conocer, de verdad, es actuar y conocer. Bueno, primero conocer, capacitarnos y después pues sí, meternos a la acción. Porque no puedes meterte a la acción si no tienes las herramientas como para ir a capacitar a alguien o decirle, oye, tu derecho se defiende de esta manera. Tenemos que capacitarnos. Por ejemplo, bueno, ya aplaudo también que el doctor Evangelista ya está como capacitador de derechos humanos dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, también hay mucho que queda por hacer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Las personas que están dentro de la comisión también necesitan mucha capacitación. Si por ejemplo hay personas que están ahí que ya cuentan con la experiencia, ya conocen cómo opera la comisión, necesitan capacitarse, porque cuando yo estaba en la CNDH vi que muchas personas todavía tenían la carrera técnica y que pocos sabían de derechos humanos. Cuando recuerdo que recibí una llamada de una persona que estaba interna en un centro penitenciario, y que obviamente pues al ser internos no pueden, privados de la libertad, no pueden tener acceso a las llamadas. Y entonces yo le comentaba a la chica que yo esa llamada yo no la podía atender porque pues yo no soy abogada y porque tienes que realizar un dictamen después de que tú das la asesoría. Entonces se trataba de un caso de vida o muerte y recuerdo que me dijo, dile que te des un número y luego le llamamos. Eso me dio mucho coraje, porque ¿cómo es posible que, ahí luego se denota cuando alguien no conoce sobre cómo opera el sistema penitenciario, que cómo te va a llamar esta persona, pues si no tiene cómo comunicarse, ¿no? Y de ahí tiene que ver también mucho con nuestras funciones, de cómo estamos haciendo nuestros roles, nuestras funciones en cada una de las instituciones en las que estamos, pero sobre todo el primero y más importante en tema de derechos humanos es conocer, capacitarnos. Ok, pues bueno, se nos acaba el tiempo, estimada Sayana, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte, les mencionamos que ahorita se va a lanzar el link para obtener su constancia, para que se puedan registrar y obtenerla. Estos trabajos Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente.
5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Pues pasamos a nuestra dinámica de asociación. Te vamos a decir una palabra, una frase, estimada Itzayana, y nos mencionas lo que te venga a la mente, ¿ok? Trabajo social. Mi inspiración. Familia. Mi todo. Intervención. Necesaria. Capacitación. Parte de... pues igual, necesaria. Cambio social. Derechos sin barreras. UAM. Mi alma mater. Agenda 2030. Un plan integral. Aislamiento social. Intervención. CNDH. Capacitar. Salud. Un derecho humano. COVID-19. Resiliencia. Itzayana Borgúa. Activista. Muy bien, Itzayana. Y bien, nos dejas una recomendación de un libro, Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Sí. Coméntanos, ¿por qué nos recomiendas a los colegas este libro? Pues, bueno, ya que nos queda poquito tiempo, es un libro que primero te enseña a cómo te comunicas contigo mismo, a que dejes de sabotearte, y sobre todo en el trabajo social, por favor, dejen de sabotearse. Claro que hay áreas de trabajo para nuestra disciplina, todo con base en seguirnos preparando, seguirnos capacitando. Pero bueno, el libro habla sobre justo eso, sobre dejar de sabotearnos, de dejar de ser violentos con nosotros mismos para entonces dejar de ser violentos con las demás personas. Las palabras pueden ser como tanto mágicas como pueden ser para muchas personas un caos, pueden ser un desastre y puedes causar mucho dolor en muchas personas por no saber lo que estás diciendo. Entonces es un libro que de verdad recomiendo muchísimo, que justo a través de este libro el autor nos enseña a que antes de querer escuchar, de escuchar lo que quiero, debo de simplemente escuchar lo que esa persona me quiere transmitir, porque detrás de todas esas palabras tiene toda una historia de vida. Hay todo un trasfondo dentro de sus palabras. Pues excelente recomendación, estimados colegas, para que puedan leerlo y bueno, también dejar sus comentarios del libro que nos está recomendando Itzayana. Pues te agradecemos muchísimo la participación, estimada Itzayana. Te damos este reconocimiento por exponer tu expertise sobre derechos humanos y la Agenda 2030. Muchas gracias. Itzayana, a los próximos eventos que tengas, tus redes sociales, para que te inviten a eventos académicos, exposiciones. Claro que sí. En Derechos Sin Barreras ahorita tenemos una campaña que se llama Las Otras Voces de la Reinserción, para que ustedes también se sumen y sean parte de estas voces de la reinserción, en donde justo es para desestigmatizar las razones por las que las personas están privadas de la libertad y por las que serán liberadas. De manera ya digamos personal, profesional, estoy ahorita en la planificación de un canal de YouTube para empezar a subir videos sobre derechos humanos y también lo puedan difundir. Y bueno, en mi cuenta de Instagram estoy empezando a subir un poco sobre el tema de derechos humanos, para quienes me quieren seguir y sigan a Derechos Sin Barreras. En mis redes sociales me encuentran como Itzayana Borgúa y a Derechos Sin Barreras como Derechos Sin Barreras.
Igual, un fuerte abrazo a todas mis queridas Mayra, Aris y Karen, también trabajadoras sociales, que son parte de esta bonita familia de Derechos Sin Barreras. Exacto, el equipo, ¿no?, que se va conformando por un bien común y por estos temas que son importantes. Así y es. pues claro, cuando se empiecen a realizar estos videos, con gusto también lo compartimos. Muchísimas Sayana, ya gracias. sabes que la iniciativa también ha estado ahí contigo, sí, para apoyarnos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, seguimos aquí trabajando y bueno, las puertas están abiertas aquí. Vamos a nuestro próximo invitado. Estimados colegas, los esperamos el próximo martes 15 de septiembre a la misma hora, 7 p.m., hora de la Ciudad de México. Tendremos una invitada de lujo, la doctora Georgina Volkes Gaussmann, actual subdirectora de Coordinación de Trabajo Social en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal. Muy bien, los esperamos, no se pierdan el próximo programa a las 7 de la noche. Pues los seguimos invitando a nuestros diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Instagram. Nos pueden buscar así como Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes, comentándoles siempre que estamos realizando contenido profesional para trabajo social. Tus últimos comentarios, estimada Itzayana. Pues nada más, reiterar mis agradecimientos por el apoyo que le dan a Derechos Sin Barreras, sobre todo a mí también como parte de este gremio tan bonito. Yo solamente deseo mucha luz, mucho amor, mucha prosperidad para ustedes, para el canal y sobre todo pues a todos mis colegas que están en casa padeciendo pues este gran problema que juntos y siendo resilientes vamos a superar. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por los aportes, por la entrevista y bueno, hay que seguirla, está produciendo mucho, está haciendo muchas cosas por trabajo social y bueno, hay que seguir trabajando. Nos vemos próximo martes 7 en punto. Hasta luego. Siempre unidos, siempre fuertes. ¿Cuál es el rol de nuestra profesión ante la contingencia del COVID-19? La profesión de trabajo social juega un rol y papel importante ante esta situación de contingencia, y no solo los colegas del sector salud, sino en los diferentes ámbitos en los que intervenimos: programas sociales, centros penitenciarios, educación, deporte, justicia, sector privado y del tercer sector, por mencionar algunos. Ante esta pandemia, las y los trabajadores sociales tienen un papel fundamental como agentes de cambio y de intervención social. Debemos poner a disposición de todas las personas que atendemos la información y los recursos que existan en diferentes niveles para apoyar y reducir las diversas consecuencias a las problemáticas que se enfrentará la sociedad. 1. Debemos conocer las medidas preventivas, las formas de contagio, así como la forma de actuar ante la sospecha de enfermedad y sus síntomas, para participar como promotores en la promoción y prevención de la salud de la población. 2. Estar actualizados con información veraz a través de medios oficiales sobre la situación del COVID-19, tanto internacional, local y de los protocolos que se estén llevando a cabo en nuestros centros de trabajo, para realizar una orientación efectiva a nuestros usuarios, pacientes, familiares y nuestros círculos más cercanos. 3. Conocer los programas sociales que actualmente se estén operando en nuestras localidades o nivel federal, apoyos para grupos vulnerables, instituciones de salud que sean receptoras de casos confirmados y de atención primaria, con la finalidad de realizar una gestión eficaz de los mismos y apoyar a referir de manera oportuna a la población, según sea el caso. 4. Debemos investigar, estudiar y analizar las problemáticas y necesidades sociales que se derivan de esta situación, tanto de la sociedad en general y de la población que padezca esta infección, como población vulnerable y en riesgo, para realizar propuestas de intervención social y sus posibles soluciones. En específico, en el área de la salud como colegas debemos
1. Dar apoyo individualizado y personalizado, acompañamiento, información y asesoramiento a los familiares de los pacientes para facilitar el proceso que están viviendo en las unidades hospitalarias o en sus domicilios ante esta situación atípica y especial de contingencia. 2. A través de nuestra evaluación socioeconómica, investigar datos relevantes donde podemos contribuir al equipo multi e interdisciplinario del equipo de salud, donde podemos identificar posibles contactos de contagio del paciente con familiares, comunidad y del extranjero, así como identificar sus redes de apoyo y otorgar un plan social donde se involucre la prevención y la contención de la infección en su entorno social. 3. Cada colega deberá tener presentes protocolos o procedimientos para poder actuar en las diversas circunstancias que se deriven o se presenten en sus instituciones, así como en las fases que se están implementando a nivel federal. 4. Como medida de autocuidado, conocer los protocolos de actuación en cada una de nuestras instituciones en cuestión de medidas de higiene y solicitar el equipo indispensable para poder laborar de forma segura. Estimadas y estimados colegas, esperamos que esta información sea de utilidad, pero sobre todo te queremos bien, para que sigas contribuyendo de manera profesional a nuestra sociedad. Trabajo Social en Acción México hace un extenso reconocimiento a todos nuestros colegas que están colaborando ante esta contingencia. Te invitamos a dar seguimiento a esta iniciativa que realiza contenido original, de calidad y con valor. Y recuerden, la prevención empieza por uno mismo. Siempre unidos, siempre fuertes. Y recuerden seguir nuestras publicaciones en nuestras diversas plataformas en Facebook, YouTube, Instagram. No olviden darle like, así como comentar. compartan y recuerden, siempre unidos, siempre fuertes. Y juntos conformamos la iniciativa Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes.